Sí, profe. Ok. ¿Sí la ven en grande o la ven en dos cuadritos? En grande. En Ok. grande. Bueno, les decía que un fin teórico de la epidemiología al cual nunca va a poder tener es la exactitud. ¿Sí? La biología, la medicina, la sociología, son disciplinas o ciencias que no son exactas, ¿sí? Entonces, la epidemiología tampoco nunca va a ser exacta. Tratamos de estar lo más cercano posible a la realidad, tratamos de ser lo más exactos posibles, pero esto es algo que nunca se va a lograr. Ni la epidemiología, ni la biología, ni la medicina son exactas. Lo que sí buscamos es estar lo más cercano a la realidad. Entonces, se busca reducir y eliminar los sesgos. ¿Saben ustedes qué es un sesgo? ¿Alguien me puede decir qué es un sesgo? ¿Alguien sabe qué es un sesgo? Es como un error, ¿no? Un margen de error. Exactamente, ¿sí? Un sesgo es la diferencia entre lo que es y lo que debiera ser, ¿sí? Si estamos muy cerca de lo que debiera de ser, estamos casi exactos, ¿no? Pero si estamos lejos de lo que debiera de ser, es un error grande, un sesgo. Entonces, con la epidemiología, como estamos convencidos que no va a ser exacta, pues tratamos de que la diferencia entre lo que es y lo que debiera de ser sea menor, ¿sí? Entonces tratamos de reducir o eliminar esos sesgos. Otro aspecto que a lo que quiere llegar la epidemiología es a mejorar el razonamiento. Y esto sí lo logra un poquito. Ayuda a mejorar los criterios de juicio clínico y juicio comunitario. ¿Sí? Empezamos a tener mejores criterios acerca de los problemas que afectan a la comunidad. Y otro punto que quisiéramos que siempre lo que encontramos sea representativo. Es decir, ya les comenté hace un momento que en la mayoría de las ocasiones, como estudiamos poblaciones, no podemos acceder al total de la población. Entonces lo que hacemos es que obtenemos una muestra. Más adelante vamos a ver que una muestra es un subconjunto de la población, pero lo que tratamos de que ese subconjunto sea representativo de la población. Entonces, cuando yo estudio una muestra, espero que los resultados que encuentre en esa muestra los pueda generalizar al total de la población. Es decir, que la muestra sí sea representativa de la población. Esto se dice fácil. Se dice fácil cuando nos dicen, pues toma una muestra de población. Pues sí, pero para que esa muestra sea representativa, debe de tener ciertas características. Y eso no es fácil. De hecho, nosotros como epidemiólogos, muchas veces nos auxiliamos, por ejemplo, de actuarios. Los actuarios tienen una especialidad en su carrera que es muestreo. Y los actuarios nos ayudan a saber de qué tamaño es la muestra, es decir, cuál es el número de muestra y también cuál es el esquema de muestreo que tenemos que aplicar para obtener una muestra representativa. Créanme que esto no es nada sencillo. De hecho, por eso existe esa especialidad. Pero bueno, es un fin a lo que la epidemiología quiere llegar, la representatividad. ¿Cuáles son los fines prácticos? Bueno, esto sí lo podemos o sí lo obtenemos. Nos ayuda a mejorar las definiciones de enfermedad, sobre todo en estudios de seguimiento, en estudios de cohorte.
¿sí? Con este tipo de estudios obtenemos una información muy valiosa para poder mejorar estas definiciones de enfermedad. También algo que hacemos con mucha frecuencia es identificar grupos de riesgo y además cuantificar la magnitud de ese riesgo. Por eso es que sabemos en la actualidad, por ejemplo, ahorita que estamos saliendo ya de la temporada de influenza, sabemos que año con año, en el periodo invernal, de octubre a febrero, más o menos, es cuando la influenza aumenta su incidencia. Y sabemos también que la población en riesgo de padecer influenza son las personas mayores de 65 y los menores de 5, ¿sí? Y sabemos cuáles que tienen 2 veces más riesgo que los otros grupos de personas. Entonces podemos evaluar cuál es la población en riesgo y cuál es esa magnitud de riesgo. También un fin práctico de la epidemiología es descubrir la causa por la que aparece o prevalece la enfermedad en una comunidad, ¿sí? Hay veces que nos dicen, hay un brote de enfermedad diarreica en tal población. Pues hay que ir a estudiarlo, hay que ir a ver, hay que ir a esa población para identificar por qué se presentó ese brote, ¿sí? Que hay un brote de dengue, pues hay que ir a ver por qué se está presentando ese brote, ¿sí? Es decir, por qué se presenta la enfermedad. Y para eso, precisamente, vamos a ver que hay una metodología bien establecida en epidemiología que se le conoce como estudios de brote. Los estudios de brote ya son una metodología muy compleja y muy completa que nos va a ayudar a identificar el por qué aparece la enfermedad en la comunidad. Y también algo para que nos sirve mucho la epidemiología es para evaluar, para la evaluación en general, ¿sí? Pero podemos evaluar programas de salud haciendo una evaluación antes de hacer alguna intervención y después de hacer la intervención para saber si tuvo un impacto positivo o no. Pero entonces, con herramientas epidemiológicas podemos hacer esa evaluación. Y vamos a ver que todo lo que vamos a conocer en el curso, todo lo que vamos a aprender en el curso, lo vamos a aplicar cuando hagamos vigilancia epidemiológica. Por eso, si se acuerdan cuando les presenté el programa, el último tema que revisamos es el de vigilancia epidemiológica. Porque cuando veamos vigilancia epidemiológica, quiere decir que ya tenemos el conocimiento de todas las herramientas básicas de la epidemiología. La epidemiología no descubre el hilo negro. Como vimos, es una disciplina ecléctica. Toma lo mejor de muchas áreas. Bueno, pues también toma lo mejor del método científico. La epidemiología se basa en el método científico, ¿sí? La única característica es que su objeto de estudio son poblaciones. Para ello, va a utilizar diferentes estrategias. Primero vamos a tratar de hacer una descripción del problema, luego un análisis y en algunas ocasiones, en pocas ocasiones, podemos llegar a hacer experimentos. ¿Por qué casi no hacemos experimentos en epidemiología? Bueno, pues porque el objeto de estudio son poblaciones. Entonces imagínense, no podemos estar haciendo experimentos en poblaciones, ¿sí? Entonces, cuando veamos diseños epidemiológicos, vamos a ver que la mayoría de los diseños epidemiológicos son observacionales. Pero eso lo vamos a discutir más adelante. Entonces, para la descripción, dice que vamos a utilizar las variables epidemiológicas. Las variables epidemiológicas vamos a ver que son el tiempo, lugar y persona. Si se acuerdan un poquito de lo que vimos la clase pasada,
Cuando hablábamos de Hipócrates, decíamos que era conocido como el representante de la epidemiología antigua, porque él decía que la enfermedad podía estar asociada a los factores externos, a los factores del medio ambiente, y que para poder conocer los factores del medio ambiente y la distribución de la enfermedad, habíamos que manejar las variables tiempo, lugar y persona. Estas tres variables son tan importantes para la epidemiología que se le conoce como variables epidemiológicas y vienen desde la propuesta de Hipócrates, desde antes de Cristo. Entonces no es nada nuevo. Y sin embargo siguen en la actualidad, siguen siendo las variables fundamentales de la epidemiología. ¿Hasta dónde queremos llegar con la epidemiología? Generalmente queremos conocer el agente etiológico, ¿sí? Es decir, el causante, el factor inductor de la enfermedad. Con ello vamos a conocer el proceso patológico, cómo se está generando, qué es lo que está provocando, cuál es la expresión clínica, cuáles son los signos y síntomas de esa enfermedad y finalmente, cuál es el desenlace. ¿Hubo una mejoría? ¿Hubo una muerte? ¿Se presentaron complicaciones? ¿Hacia dónde llegamos con esta enfermedad? ¿Sí? ¿En qué usamos la epidemiología? La usamos para determinar el origen de una enfermedad cuya causa se desconoce, sobre todo en los estudios de brote. La usamos para obtener información sobre la historia natural de la enfermedad. De hecho, uno de los temas que vamos a tocar más adelante es la historia natural de la enfermedad. Nos ayuda para obtener información sobre la prevención y el control de enfermedades. Por eso es que la epidemiología en los últimos años también ha tenido un desarrollo muy, muy importante. Nos ayuda en la planificación y seguimiento de programas de control. También nos ayuda para valorar los efectos económicos de una enfermedad, analizando los costos y beneficios de los programas alternativos de su control. Es decir, estas intervenciones que a veces proponemos, tenemos que valorar si esa intervención sí tuvo el impacto que queríamos, o si fue, como se dice, o si nos salió más caro el caldo que las albóndigas, es decir, hicimos una fuerte inversión en algo, en una intervención que no tuvo un impacto positivo en la salud. También la usamos para identificar los perfiles de las personas y los factores de riesgo. ¿Sí? Esto lo hacemos pues estudiando los estilos de vida. Ya tenemos métodos y técnicas para la medición de esos efectos y nos ayuda a identificar prioridades. Nos ayuda, por lo tanto, a la planificación de los servicios de salud. ¿Sí? Nos ayuda a ofrecer información para la toma de decisiones a nivel local y la estructuración de los servicios de salud. Y esto es importante entenderlo porque acuérdense que todas las poblaciones son diferentes. Entonces, las cosas que pueden ser importantes en una comunidad pueden ser no tan importantes en otra. Entonces, tenemos que tomar decisiones locales. Cada población es distinta. Nos ayuda a evaluar los servicios de salud. Y esto lo hacemos pues identificando si hay cambios en la incidencia, si disminuyó la incidencia, la prevalencia y la mortalidad después de haber hecho algunas intervenciones. Y actualmente también la ocupamos para evaluar la salud ambiental. ¿Sí? ¿A qué tanto estamos expuestos a agentes químicos, físicos, biológicos en el lugar donde vivimos? ¿Sí? Quizá trabajo en una fábrica de asbesto, entonces estoy expuesto a ciertos contaminantes, o trabajo en una mina
¿sí? O puedo estar expuesto a accidentes. Sí, hay mucha con características que tenemos que ver en la salud ambiental. ¿En qué la aplicamos? Pues ya dijimos que la podemos aplicar para la detección masiva de enfermedades, ¿sí? Identificamos cuando algo está afectando a un gran número de población. Nos ayuda a hacer evaluaciones terapéuticas o quirúrgicas. Podemos evaluar esas intervenciones. Nos ayuda a identificar los problemas de salud pública. Nos ayuda, como vimos, a evaluar programas, a planificar y evaluar. Bueno, ahí está repetido. Actualmente hay mucho interés en el desarrollo de la epidemiología genética. Por lo tanto, la microepidemiología también está desarrollándose muy rápidamente. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Pues no sabemos, ¿sí? ¿En qué más la podemos aplicar? Pero vean, en todo lo que podemos aplicar la epidemiología. ¿Cuáles son los propósitos? Bueno, describir y explicar la dinámica de salud poblacional, identificar los elementos que la componen, comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural, ¿sí? Entonces necesitamos entender esta dinámica de salud. ¿Por qué estamos enfermando? ¿Por qué hay cosas que inciden directamente en la presencia o no de alguna enfermedad? Con el propósito de saber, poder intervenir en ese curso y evitar que se presenten o que se siga desarrollando la enfermedad, ¿sí? Nos ayuda, o un propósito de la epidemiología es investigar la distribución, frecuencia y determinantes de las condiciones de salud en poblaciones humanas, así como las modalidades y el impacto de las respuestas que hacemos para atenderlas, ¿sí? Entonces, estos son los propósitos de la epidemiología. Ahora bien, ¿qué investigamos? Aquí vamos a ver que puede sonar repetitivo entre algunos usos y algunos propósitos que investiga la epidemiología. ¿Qué investigamos? Pues la distribución, frecuencia y determinantes de enfermedades y sus consecuencias biológicas, ¿sí? Investigamos la distribución y frecuencia de marcadores de salud, identificamos la distribución y frecuencia de los determinantes de los riesgos para la salud, las formas de control de las enfermedades, sus consecuencias, sus riesgos, las modalidades e impacto de estas respuestas que tomamos para atender los eventos de salud, para identificar los perfiles de salud, para identificar los estilos de vida de las personas, para aportar información para la gestión, ejecución y políticas en la toma de decisiones a nivel local. Esto es muy importante. Todos los resultados que aplicamos son los que obtenemos de esa población. No podemos aplicar o tomar decisiones con la información de una población en otra, porque acuérdense que todas las poblaciones son diferentes. Nos ayuda a investigar los sistemas locales de salud, a apoyar a los sistemas locales de salud en las áreas programáticas de los hospitales, para que estos tengan una mayor autonomía y tengan unas decisiones oportunas. La epidemiología cuenta con las características para convertirse en un instrumento estratégico en la planificación y conducción estratégica de los servicios de salud. Observen en este momento a nivel mundial cómo todas las acciones que se están realizando para combatir el COVID surgen del análisis epidemiológico del problema, ¿sí?
en todo el mundo estamos utilizando información epidemiológica, análisis epidemiológicos, para poder tomar decisiones para acabar con el problema. Y podemos ver que cada país pues toma decisiones diferentes de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? De acuerdo a sus estilos de vida. Entonces, con la información epidemiológica es con la que podemos tomar decisiones locales para acabar con los problemas de salud. Como concepto, no como definición. Como concepto, la epidemiología la podemos entender como una serie ordenada de razonamientos relacionados con inferencias biológicas que se derivan de observaciones sobre la ocurrencia de enfermedades y de los fenómenos relacionados en las poblaciones humanas. Es una disciplina integradora, ecléctica. Ya les comenté que es ecléctica porque para estudiar una enfermedad en las poblaciones se aprovecha de conceptos y métodos de otras disciplinas como la estadística, la sociología, la biología, la demografía, etc. ¿Sí? Entonces, todo esto lo integra la epidemiología para poder estudiar la enfermedad. Ahora bien, con todo esto que hemos platicado, ¿cómo podemos definir epidemiología? Vamos a hacer un ejercicio, una lluvia de ideas. Me voy a salir del modo de presentación. Voy a compartir. Ay, ¿cómo le hago?